Iglesia, vamos a predicar la palabra del Señor. Les pido que me acompañen de pie a la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Aleluya. Señor, gracias por tu palabra. Y ahora queremos sentarnos a tus pies para que nos hables, para que nos transformes, para que edifiques nuestra vida, para que nos santifiques con tu palabra. Aleluya. De tal forma que cuando salgamos de aquí podamos salir llenos de tu gracia, llenos de tu espíritu y prestos para compartir lo que tú has hecho en nosotros con aquellos que aún no te conocen, Señor. Bendícenos en esta hora, nos ponemos en tus manos. Glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Le doy la más cordial bienvenida a todos aquellos que nos visitan. Estamos muy felices de tenerlos y muy privilegiados de tenerles entre nosotros. Si usted nos está visitando, sepa que hemos comenzado una serie de predicaciones acerca de la carta de Pedro, de las cartas de Pedro a las iglesias. Así que ya este es nuestro tercer sermón acerca de estas cartas. Así que espero que sea de edificación para sus vidas. Hoy continuamos en nuestra reflexión de esta primera carta de Pedro, y es mi anhelo que hoy salgamos de aquí con una perspectiva fresca acerca del sufrimiento, de cómo debemos enfrentar las pruebas y las dificultades de esta vida. Es mi anhelo que salgamos de aquí llenos de gozo y de esperanza, porque si hay algo que está asegurado en la vida es que en la vida tendremos aflicción. Luego de dedicar la introducción de su carta a recordarle a los cristianos acerca de su identidad en Cristo, expatriados de la dispersión, elegidos según el previo conocimiento de Dios, santificados por el Espíritu Santo, nacidos de nuevo a una esperanza viva, herederos
protegidos por el poder de Dios para salvación, Pedro entra a lidiar con uno de los temas centrales de esta carta, con el tema del sufrimiento, porque es fundamental para nuestra vida este tema. Y hay aquí un detalle demasiado importante que no podemos pasar por alto. ¿Qué es lo primero que debemos hacer cuando enfrentamos pruebas y dificultades? Venga, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Antes de analizar cualquier situación por la cual estemos atravesando en esta vida, especialmente aquellas situaciones difíciles, antes de llegar a cualquier conclusión, antes de tratar de descifrar lo que nos está pasando, es fundamental que comencemos recordando nuestra identidad. Esa tiene que ser la base de nuestro análisis. O sea, el día que experimentemos una pérdida o una enfermedad o una crisis económica o una injusticia, antes de reaccionar, tenemos que detenernos y recordar nuestra identidad en Cristo. Y eso no es fácil, especialmente para nosotros los boricuas, que explotamos como un psiquitraqui, como decimos en Garrochales, allá en Arecibo, cuando nos vienen las pruebas y las situaciones, que prendemos de medio maniguetazo, eso usted lo entiende. Iglesia, si no hacemos eso, te aseguro que llegaremos a conclusiones erróneas o reaccionaremos de una forma equivocada. ¿Acaso no fue esto a lo que se refirió Jesús cuando nos enseñó a orar? Padre nuestro. Porque lo primero es lo primero, nuestra identidad. La primera persona de la Trinidad, el Padre de Cristo, es nuestro Padre. Y ese es nuestro fundamento. Esa es nuestra nueva realidad. Lamentablemente, en demasiadas ocasiones, dejamos esto para el final. Cuando analizamos nuestra vida y nuestras circunstancias, al momento de preguntarnos el porqué de las cosas, lo primero que olvidamos es nuestra identidad. O ni siquiera pensamos en ello. Y por ende, en muchas ocasiones llegamos a conclusiones incorrectas o equivocadas. Por ejemplo, a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida y como no nos detenemos primero a recordar nuestra identidad, caemos en la tentación de pensar o que Dios no nos ama, o que a Dios no le importa lo que nos está pasando, o que Dios está muy ocupado para atender a este pobre siervo sufriente. El día que Jesús finalmente llegó a la casa de Marta y María, luego de que su hermano Lázaro muriera, en medio de su quebranto y su dolor, ambas le increparon a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como quien dice: Señor, parece que no te importó. Parece que no amabas lo suficiente a tu amigo. Parece que habían cosas más importantes para ti. ¿Se fijan? En el día malo, Marta y María olvidaron su identidad en Cristo.
Por eso, Pedro les recuerda a los creyentes que antes de llegar a cualquier conclusión acerca de su sufrimiento, no pueden olvidar cuál es el fundamento de su gozo y de su alegría. No pueden olvidar que el fundamento de su gozo y de su alegría fue descubrir su nueva identidad en Cristo. Aleluya. Por eso, en el verso 6, les dice, en lo cual ustedes, refiriéndose a su nueva identidad en Cristo, se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Ustedes se regocijan grandemente, dice Pedro. Recordar en todo tiempo, iglesia, nuestra identidad en Cristo es la mejor y más excelente herramienta que nos va a ayudar a atravesar cualquier valle de sombra y de muerte en esta vida. Especialmente esos valles que son bien oscuros, que no entendemos y que no nos hace ningún tipo de sentido. ¿Ha pasado usted por algún valle de eso? Mire, para el que no cree, el cristianismo es una locura. Porque somos los únicos que tenemos la capacidad de experimentar gozo y alegría aún en medio de los tiempos más oscuros y difíciles de la vida. Escuchen esta otra locura que expresa el apóstol Santiago. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo que regocíjense en grandemente? ¿Cómo que tener por sumo gozo? Alguien podría decir, y con razón, es que esto no tiene ninguna lógica humana. ¿Cómo que tengan sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas? A lo que tú y yo, si hemos entendido el Evangelio, podemos responder, bueno, es que tú no entiendes que el fundamento de nuestro gozo no son nuestras circunstancias, sino nuestra identidad en Cristo. Ahora, ese gozo no se fundamenta solo en recordar nuestra identidad en Cristo, sino también en reconocer cuál es el producto o el resultado de la prueba. Miren cómo Pedro lo plantea. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, como si el ser afligidos fuese algo necesario. Y esto cambia el juego por completo. Porque entonces ahora no solo reconocemos nuestra identidad en Cristo, sino que también reconocemos que el sufrimiento es necesario en nuestras vidas. ¿Sabía usted eso? Y si creemos que el sufrimiento es necesario, entonces tenemos que creer que de alguna manera traerá un beneficio para nuestra vida. De nuevo, para los que no creen, esto es una locura. Para los que no creen, el resultado del sufrimiento es totalmente incierto.
O mejor dicho, el sufrimiento no tiene ningún fin, no produce ningún resultado y mucho menos se obtiene un beneficio, excepto que no sea dolor, amargura y desesperanza. Para el que no cree, el sufrimiento es simplemente mala suerte. O simplemente, pues el resultado de mis actos o de mis decisiones. Para los que no creen, perdonen, para los que creen, como saben que tienen una nueva identidad, y esa identidad es que ahora son hijos de un Padre amoroso y misericordioso, entonces ellos saben que algún beneficio traerá su sufrimiento. Santiago no solo dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos en la prueba, sino que explica por qué. Porque sabemos que la prueba de su fe produce paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos. Escuche bien, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. El beneficio del sufrimiento en nuestras vidas es para que en nosotros se produzca una clase de paciencia que nos lleve a ser perfectos y completos. Ahora estamos hablando. Ahora sí que el sufrimiento hace sentido. Si el sufrimiento nos va a hacer perfectos y completos, entonces pues que venga sufrimiento a nuestra vida. Por esto es que la palabra que se traduce como prueba en el verso 6 de ese primer capítulo de Primera de Pedro, también puede traducirse como tentación o como examen. Claro está, sabemos que Dios no tienta a nadie a pecar, como dice el mismo Santiago en el primer capítulo de su carta, y mucho menos a sus hijos. Pero Dios sí permite y envía pruebas cuando sea necesario y en una justa medida con el fin de fortalecer nuestra fe. No para destruirnos, sino para fortalecernos. Ya los tendré cansados con mis ilustraciones de ciclistas y de mis experiencias con Miguel Toledo. Pero yo sé que ustedes me soportan. Y a Giovanni le gustan. Mire, esto es precisamente lo que Miguel hace conmigo. Él me pone a prueba. No, me lleva al límite. Me empuja a dar más. Cuando ya yo no puedo más, me grita, aprieta el paso. Cuando ya yo no resisto más, me dice, baja marcha. Que en puertorriqueño es, pon un cambio más pesado. Cuando mis muslos se están quemando, me dice, levántate del asiento y pedalea. ¿Y para qué lo hace? Porque su anhelo y su deseo es que al final yo sea perfecto y completo. Y si esto ocurre en una relación de hermanos, con un simple deporte, imagínese lo que ocurre cuando nuestro completo y perfecto Padre Celestial nos pone a prueba. Por eso es que podemos enfrentar la prueba con gozo, porque sabemos de quién viene y cuál es el propósito de la misma. Amén. Somos afligidos con diversas pruebas, dice Pedro,
verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aunque también se traduce como prueba en este verso 7, aquí Pedro utiliza otra palabra distinta que también se puede traducir como genuinidad o autenticidad. En otras palabras, Pedro dice, las aflicciones prueban o confirman la autenticidad de nuestra fe. ¿Y a quién se la prueban? Definitivamente no es a Dios, porque ya Él conoce nuestros corazones. Entonces, ¿a quién se la prueban? En primer lugar, a nosotros mismos. La manera en que reacciono a las aflicciones me deja saber a mí mismo la autenticidad de mi fe. Me deja saber si mi fe es genuina o superficial. Me deja saber si soy un auténtico seguidor de Jesús o un simple espectador. Me deja saber si soy un verdadero creyente o simplemente vivo una vida religiosa. ¿Y cuál es el beneficio de saber si mi fe es genuina o no? Si mi fe resulta no ser genuina, entonces ya sabemos por qué el Señor nos ha afligido. Ya sabemos por qué el Señor nos ha enviado la prueba, para que volvamos a Él, para que corramos a Él, o simplemente, aleluya, para que Él haga la obra en nosotros y nuestra fe se vuelva genuina. En segundo lugar, la manera en que reaccionamos también le demuestra a otros la autenticidad de nuestra fe. Aquellos que nos rodean, especialmente los que viven bajo mi techo, están constantemente observándonos, especialmente en los momentos difíciles. Ellos observan cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo analizamos nuestras circunstancias, qué decisiones tomamos. Y esto les deja saber a ellos la autenticidad de nuestra fe. Por eso es que decimos que nuestra fe nunca es privada. Nuestra fe siempre es pública, porque al final del día todos pueden comprobar la autenticidad de nuestra fe. El maestro en una ocasión dijo, porque no hay nada oculto, sino es para que sea manifestado, ni nada ha estado en secreto, sino para que salga a la luz. El apóstol Pablo le dice a los corintios, refiriéndose al día final, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. Porque el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Por otro lado, Pedro dice que nuestra fe es más preciosa o más valiosa que el oro. Sabemos que el oro históricamente y en todas las culturas ha sido el metal más precioso. Pero para probar su autenticidad es necesario pasarlo por fuego, o sea, por el crisol.
Y el fuego no solo prueba la autenticidad del oro, sino también lo purifica. Es el calor, las altas temperaturas, lo único que puede revelar si el oro es genuino, auténtico. Y también es lo único que puede remover toda impureza. Esto es lo que significa los quilates, ¿verdad? Del oro. Un oro de 24 quilates es un oro 99% puro. Pero para llevar el oro a este nivel de pureza es necesaria mucha energía, mucho trabajo y mucho calor. Por lo tanto, si nuestra fe es más preciosa que el oro, entonces no debemos sorprendernos que su autenticidad sea probada. Amén. El proverbista declaró: el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Si nuestra fe es más preciosa que el oro, tampoco debemos sorprendernos de que ésta sea purificada. El Señor declaró por medio del profeta Zacarías: y meteré la tercera parte en el fuego, los refinaré como se refina la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocarán mi nombre y yo les responderé, diré: ellos son mi pueblo, y ellos dirán: el Señor es mi Dios. ¿A quién invocamos cuando nos meten en el horno, iglesia? ¿A quién invocas? ¿A dónde miras cuando sentimos aumentando el calor en nuestra vida? Aquellos cuya fe es genuina invocan el nombre del Señor en medio de la prueba y del dolor, aunque no entiendan. Y Él le responde: recuerda que eres mi pueblo. Y ellos le dicen a su alma: recuerda que el Señor es tu Dios. Si para el ser humano el oro, que al final del día perece, es precioso, imagina el valor de nuestra fe para nuestro Padre Celestial. Y yo creo que aquí hay otra verdad gloriosa que no debemos pasar por alto. Una verdad que nos debe llenar de gozo en este día. No solo el hecho de reconocer nuestra identidad en Cristo, sino de saber que nuestra fe es lo más valioso que hay para nuestro Dios. Nuestra fe es como un tesoro para Él. O sea, cada vez que respondemos en obediencia, cada vez que actuamos en amor, cada vez que actuamos con mansedumbre, con paciencia, cada vez que respondemos al mal con bien, aleluya, cada vez que buscamos pasar tiempo a solas con Dios para practicar nuestras disciplinas espirituales, cada vez que actuamos con fidelidad, cada vez que vencemos la tentación, o cada vez que nos acercamos a Dios en arrepentimiento, cada vez que nos congregamos, cada vez que actuamos con fidelidad, cada vez que vencemos, cada vez que servimos a otros, cada vez que nos sometemos los unos a los otros, es nuestra fe brillando como el oro más puro a la vista de nuestro Dios. Aleluya. Como diría nuestro querido Jaime: Señor, ¿estás contento con lo que ves? ¿Te gusta lo que estás viendo? Alegrémonos, iglesia, en este día al saber que nuestra fe es lo más valioso para
para nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando atravesamos las pruebas y los sufrimientos anclados en nuestra identidad, enfrentándolas con gozo y esperanza, sabiendo que nuestro Padre nos está purificando, entonces dice Pedro que nuestra fe será hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe no solo es valiosa para nuestro Dios hoy, sino que un día, el día en que Jesucristo regrese, esta resultará en alabanza, en gloria y honor. O sea, cada vez que atravesamos las pruebas con gozo y esperanza, es como si estuviésemos depositando en la cuenta de ahorro del cielo alabanza, gloria y honor. No para nosotros, sino para aquel que ha hecho todas estas cosas posibles. Estamos acumulando alabanza, gloria y honor para el día en que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria y majestad. Por eso es que Pablo le dice a los corintios, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Se fija, nuestra fe acumula un eterno peso de gloria. Por eso Pablo también le dice a los romanos, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Por eso es que perseveramos en el sufrimiento, porque sabemos que el resultado final será no solo la alabanza, la gloria y el honor para nuestro Señor Jesucristo, sino también resultará en nuestra glorificación. ¿Y cómo sabemos que este será el resultado final de nuestro sufrimiento? Porque ya tenemos un ejemplo. Tenemos el ejemplo por excelencia. Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Esto es precisamente lo que Pablo le explica a los filipenses cuando les dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, que hallándose en forma de hombre, brinqué del 5 al 8, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Iglesia, el resultado del sufrimiento de Jesús fue su glorificación. Y cada vez que nosotros tenemos esa misma actitud ante el sufrimiento, acumulamos más alabanza, gloria y honor a su nombre. Aleluya. Entonces, ¿cuál es nuestra motivación para actuar de esta manera? O más bien, ¿qué es lo que nos impulsa? ¿O cuál es otra forma de probar la autenticidad de nuestra fe? Pedro continúa en el verso 9, 8 y 9, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, a quien sin haber visto, dice Pedro, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él. Y se regocijan grandemente con gozo inefable
y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Casi nada. Casi nada. Porque me has visto, has creído. Le preguntó Jesús a Tomás. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Y esos somos tú y yo. Aleluya. Aunque no le hemos visto, amamos a nuestro Salvador. ¿Le amas, iglesia? Amén. Esa es la mayor prueba de nuestra fe. Aunque no le hemos visto, creemos en Él. ¿Crees en Él, iglesia? Amén. Y esto solo es posible porque Él nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva. Entonces terminamos regresando al principio, volviendo al tema de nuestra identidad en Cristo. Al final del día, iglesia, nos regocijamos grandemente con un gozo indescriptible y lleno de gloria, especialmente en medio del sufrimiento, porque amamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo. Le amamos porque sabemos que Él nos amó primero. Creemos en Él porque sabemos que todas las cosas operan para bien para aquellos que aman a Dios y que han sido llamados conforme a sus propósitos. Aleluya. Iglesia, recuerda y recibe ánimo y consuelo en este día. Al reconocer y entender que nuestro sufrimiento nunca es en vano. Aleluya. Que Dios nunca desperdicia nuestro sufrimiento. Que nuestro sufrimiento nos recuerda que nuestra fe está siendo purificada como el oro. Que la autenticidad de nuestra fe está siendo probada. Que nuestra fe está acumulando alabanza, gloria y honor para el día en que nuestro Señor Jesucristo sea revelado al mundo. Y que el resultado final de esa fe, que está constantemente siendo probada y purificada, será la salvación de nuestras almas. Aleluya. Ciertamente, ya disfrutamos de los beneficios de nuestra salvación. Amén. El sabernos elegidos, el sabernos nacidos de nuevo a una nueva esperanza, a una esperanza viva, el sabernos herederos, protegidos de Dios, pero aguardamos con ansias ese glorioso día en que recibiremos la plenitud de nuestra salvación, la glorificación de nuestros cuerpos y la restauración de todas las cosas. Aleluya. ¿Cuántos esperan ese día? Amén. Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra motivación para perseverar con gozo en medio del sufrimiento. Amén. ¿Será esto un motivo para adorar a Dios en este día? Amén, pues ponte de pie, aleluya, y adoremos juntos a nuestro Dios. Gracias, Señor, aleluya, bendecimos tu nombre, qué gloriosa es tu palabra, qué gloriosa esta carta, qué glorioso el mensaje, qué gloriosas las promesas, qué gloriosa la explicación de nuestra identidad y de lo que tú has hecho en nosotros. Qué glorioso poder entender, recordar estas verdades. Aleluya. Gracias por tu palabra. Gracias por edificar nuestras vidas, empezando por mí, Dios mío, y también tu iglesia. Gracias, Señor, porque podemos ser
bendecidos de una manera incomparable con tu palabra, Señor. Permite, Jehová, Señor, que no despreciemos tu palabra, que la tomemos en serio, sabiendo que tu palabra es viva, está viva y es como una espada cortante de doble filo que penetra hasta nuestra alma, hasta nuestros tuétanos, hasta nuestros corazones y allí hace la obra para la cual fue enviada. Haz tu obra en nosotros, haz tu obra en tu iglesia, Señor. Glorifícate en medio nuestro, Señor, y permite que podamos vivir la vida que tú quieres que vivamos, Señor. Y cuando enfrentemos el sufrimiento, sea el que sea, la prueba, que podamos recordar esta verdad, empezando por recordar quiénes somos, que somos tus hijos, que ya estamos asegurados en Cristo. Aleluya. Que te pertenecemos, que tú eres un Padre amoroso y lleno de misericordia y que por lo tanto cada sufrimiento, cada prueba tiene un propósito y es de purificar nuestra fe y probarnos su autenticidad para que siempre acudamos a ti, aquel quien único puede consolarnos, fortalecernos y darnos vida, aún en medio del sufrimiento, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.